Bien, jóvenes, esta noche vamos a seguir avanzando en el tema que nos hemos quedado en los registros presupuestarios. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, esta sería la segunda parte de los registros presupuestarios y contables, modelo SIGET, ¿no? Ya hemos visto varios tipos de registros. Hemos visto, creo, hasta 6 tipos de registro ya. Eh, este era el avance de la clase anterior y nos quedamos en registro de recursos devengado y cobrado en la gestión actual. Entonces, hoy vamos a continuar. Tenemos en esta clase vamos a avanzar unos 5 tipos de registro de recursos, ¿ya? Y necesito que ustedes me colaboren para que vayamos avanzando. Quiero que ustedes estén con sus clasificadores presupuestarios, cosa que ahí ustedes van a poder reconocer las cuentas, ¿ya? Entonces, quiero que esté a mano ya su clasificador presupuestario, ¿ya? Esa es la base y también su clasificador contable también. Y si lo tienen el otro también, ¿cómo se llama? Operaciones efectivas de caja, que ya les pasé la anterior clase. Eso también sería bueno que ustedes lo tengan también a mano para que vean las cuentas que estamos utilizando, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Bien, en cuanto a los registros presupuestarios y contables, habíamos dicho en las anteriores clases que la base para todo registro en la contabilidad gubernamental es el presupuesto, ¿no? Es el presupuesto. Entonces, muchas veces cuando nosotros queramos hacer un registro de un ingreso devengado, por decir, que va a afectar, casi siempre va a afectar a la parte presupuestaria como también va a afectar a la parte de la contabilidad, ¿no? Y en el caso de que haya operaciones que signifiquen el ingreso o el flujo de dinero, entonces también va a afectar la parte de tesorería, ¿no? Entonces, en estos ejemplos que nosotros vamos a mostrar, van a haber casos donde va a afectar eh, a la parte presupuestaria cuando hacemos una modificación presupuestaria, ¿ya? ¿Saben cuándo se da la modificación presupuestaria? Es cuando, en este caso, la entidad, ya sea el municipio, porque estamos viendo el ejemplo de los municipios, ¿no? Entonces, cuando el municipio no hizo el presupuesto o no preveyó el ingreso o el gasto, entonces en esos casos, para poder generar un ingreso, necesariamente sí o sí se tiene que hacer la modificación presupuestaria, primeramente, ¿no? Una vez que se hace eh, la modificación presupuestaria, o sea, un documento de traspaso, ¿no? Sería un documento de traspaso presupuestario. Luego, ya de ahí se continúa con el ingreso o el gasto, ¿no? Que puede ser un ingreso devengado, percibido, o puede ser un ingreso simplemente devengado, o puede ser un gasto devengado, pagado, ¿no? Entonces vamos a ver casos donde vamos a empezar desde la modificación presupuestaria. ¿Por qué? Porque no se hizo el presupuesto, ¿no? Al inicio de gestión no se consideró que se iba a tener esos ingresos, que se iba a generar esos ingresos, o que tal vez, o en su caso, que iba a haber esos tipos de gastos, ¿no? Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un registro de cobro de recursos devengados en gestiones anteriores. Leamos el caso. Dice, la unidad de tesorería de ingresos municipales informa el cobro en efectivo de una deuda de gestiones anteriores por concepto de impuestos del contribuyente Francisco Molina por 2.000 bolivianos, sobre cuyo importe se cobraron 120 de multas por mora, 30 por intereses y 12 bolivianos por autorización de valor. Esa es la pregunta, ¿no?
La deuda mencionada, este es un comentario, la deuda mencionada está respaldada con documento legal y los recursos a cobrar cuentan con presupuesto para la gestión. Sin embargo, la entidad no presupuestó este tipo de recurso devengado, tampoco los respectivos intereses, por lo que con carácter previo se debe realizar el traspaso correspondiente para asignar el presupuesto de recursos para la operación. Entonces, para que nosotros podamos generar dentro eh, de los registros, ¿no? Y que pueda afectar la contabilidad, o sea, pueda afectar la parte patrimonial, estos ingresos que ya se reportó por la unidad de tesorería. Entonces, como no se presupuestó, la entidad no presupuestó que se iba a tener ingresos por este tipo de concepto, ¿ya? No se tomó en cuenta. Y para ello tendremos que hacer primeramente un registro presupuestario. Entonces, si ustedes ven aquí en esta partecita, ¿ya? Aquí esta partecita es interesante. Dice TR01. Este TR01 corresponde a un tipo de transacción, ¿ya? Y normalmente este tipo de transacción TR1 se refiere cuando hay una modificación, cuando hay un traspaso en el registro presupuestario. Por eso siempre cuando ustedes vean acá la parte de opción, siempre le va a dar esta información TR, ¿ya? TR. Entonces, ¿qué significa TR01? Hay diferentes tipos, ¿no? TR15, TR9, TR24. Entonces, cada tipo o cada TR, o que sería cada transacción o tipo de transacción, este, se aplica a un específico tipo de caso, digamos, ¿no? Que se pueda dar, ¿no? Entonces, en este caso, como es una modificación presupuestaria, ahí dice TR01, traspaso, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de transacción? Presupuestaria, ¿ya? Porque no vamos a afectar la contabilidad y en este caso vamos a modificar el recurso, vamos a modificar el recurso. ¿Por qué? Porque primero estamos recién registrando para que pueda generarse ese ingreso que nos reportó la unidad de tesorería. Entonces estamos haciendo una modificación para poder después recién registrar el ingreso, ¿no? Entonces tenemos ahí, vamos a utilizar estas cuentas, recursos devengados no cobrados por contribuyentes, digamos, ¿no? O por cobrar 2.000 bolivianos, según los datos que nos está dando acá, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a registrar para considerar en el presupuesto, siempre lo vamos a registrar este recurso en el lado del debe, ¿ya? En el lado del debe. Y en el caso de los intereses, 120 de multa, bolivianos 30 por intereses y 12 por autorización de valor, si ustedes suman esto, no es exactamente los 300 bolivianos, ¿ya? Pero ya estamos considerando de que este monto va a ser suficiente como para poder hacer ese registro, ¿no? Entonces, otros activos, otros intereses, ¿ya? Otros activos, otros intereses, va a ser otra cuenta en este caso de recursos. A ver, por favor, me pueden buscar esta cuenta 16130 en el clasificador presupuestario. ¿Alguien me lo puede buscar? Cari, ¿me lo puede buscar esta cuenta en el clasificador presupuestario? Y me lo lee, por favor, el concepto. 16130. Y la fuente de financiamiento, como es por recursos propios, como esos impuestos, dice, son por concepto ¿de qué son esos ingresos? Dice por ingresos municipales. Seguramente son impuestos, ¿no? Impuestos del contribuyente. No dice específicamente qué tipo de impuestos, pero son impuestos, ¿no? Son ingresos propios. Y estamos disminuyendo o ejecutando ya una parte de otro, o sea, estamos tomando de otra cuenta de recursos, que sería venta de servicios de administraciones. Ya estamos utilizando esa cuenta para poder hacer la modificación presupuestaria, ¿no? Para poder generar este tipo de ingresos, ¿no? Para poder generar este tipo de ingresos. ¿Lo encontró, Cari?
A ver, yo voy a revisarlo. Vamos a... ¿Qué número es? El primero es 35.420. Entonces verificamos. Tenemos ahí recursos devengados no cobrados por documentos por cobrar y otros activos financieros. Entonces vemos acá la cuenta principal, cobro de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros a corto plazo. Entonces, y la otra cuenta sería 16.130. 16.130. Esta cuenta... A ver, 16.130. A ver. No hay esa cuenta. Ahí esa cuenta, ¿no? De Intereses. la 20 se salta a la 40. Aquí hay intereses. Puede ser una de estas. Dice, otros intereses recursos provienen de intereses no clasificados anteriormente. 16.190. Puede ser que era este de aquí. A ver. Estamos dentro de recursos, ¿no? Entonces, 16.130. Si no hay esa cuenta. Hay 110, 120, 100, 140. Entonces debe ser esta cuenta. 190 puede ser. Recursos provenientes de intereses no clasificados anteriormente. Ya. Vamos a modificar eso, ¿ya? Vamos a considerar eso para ese tipo de... Como es multa, es un ingreso, vamos a considerar ese tipo de cuenta. Ya. Y las cuentas estas cuentas tomen en cuenta que estas cuentas ya las hemos presupuestado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo simplemente por la modificación ya las estamos eh, ejecutando, ¿no? Ya estamos ejecutando esta cuenta. Venta de servicio de las migraciones. Puede ser otra cuenta, pueden ser otras cuentas, pero tenemos que más o menos tal vez relacionar, ¿no? Porque este es un recurso por ingresos de vengado y este venta de servicio, bueno, hay tal vez una cierta relación para poder considerar afectar a esta cuenta, ¿no? Estamos afectando a la cuenta de venta de servicios de las administraciones. Entonces los montos, ¿ya? Esos montos, ¿no? Bueno, entonces esta cuenta me lo pueden buscar, la 13310. La 13310. 13310. Entonces ahí tenemos impuesto. Ahí miren, dice, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Ya? Por traspaso de presupuesto por cobro de ingresos de vengado en gestión anterior. Entonces, una vez que nosotros hacemos este registro, recién nosotros ya podemos realizar el ingreso. ¿Ya? Recién nosotros, cuando ya tenemos el presupuesto, ya realizamos el ingreso. Entonces, el segundo registro va a ser presupuestario, patrimonial y de tesorería. Presupuestario, patrimonial y de tesorería. Entonces tenemos ¿qué tipo de momento vamos a ver en este caso? Va a ser el de vengado y el percibido. ¿Ya? De vengado y percibido, para que se complete el ciclo de los momentos, ¿no? Sabemos que el ciclo de los momentos en el caso de los recursos, son estimación, devengado y percibido, ¿no? Entonces, estimación, se podría decir que en el anterior ya estamos considerando la estimación para poder generar ese ingreso, ¿no? Aquí, estos recursos devengados no cobrados ya sería como la estimación, ¿no? Para poder generar nuestro ingreso devengado y percibido. Y si se dan cuenta, aquí abajito dice tipo de transacción 15, ingreso devengado percibido, ¿ya? Ingreso devengado percibido. Entonces, aquí ya nosotros estamos registrando ya el ingreso de esa pregunta, ¿no? Ya estamos registrando
lo que nos está informando Tesorería. Tesorería nos dice que está ingresando 2.000 bolivianos, ¿ya? Por concepto de impuesto, por lo que pagó el señor Francisco Molina, y también se cobró adicionalmente, como cobró seguramente fuera de plazo, entonces le ha generado multa, le ha generado intereses y le ha generado actualización de valor, ¿no? Entonces, por ese concepto ya nosotros tenemos que registrar cada uno en la cuenta correspondiente, ¿no? Entonces, vemos acá, caja, ¿ya? Todo el dinero que está ingresando a la cuenta del municipio, ¿no? Recursos propios, cuenta fiscal, recursos propios, ¿ya? Esta es la cuenta auxiliar. Luego tenemos documentos y efectivos a cobrar. Le estamos dando de baja lo que hemos considerado en la modificación presupuestaria, 35.420. Entonces ahí ya estamos generando o estamos ejecutando eso que hemos registrado para que se pueda generar el ingreso, ¿no? El ingreso. Entonces ahí tenemos la cuenta, también tenemos la cuenta auxiliar de Francisco Molina, y también estamos registrando por cada, o sea, separadamente, ¿ya? Multas, otros ingresos de operación, otros intereses, entonces ahí estamos registrando detalladamente por cada tipo de concepto, ¿no? Si ustedes buscan en este momento, buscan la partida 15.910, seguramente debe hablar sobre multas, la 15.990 sobre otros ingresos de operación, y la 16.130 sobre otros intereses, ¿ya? Otros intereses. Esta es la cuenta que no encontramos, ¿no? La 16.130, que aquí yo lo cambié y le puse 16.190, entonces le vamos a poner esa misma, ¿eh? La 16, este de acá, 190. ¿Ya? Entonces, fondo de financiamiento, recursos propios, ya todo esto es por recursos propios. Y tenemos aquí la cuenta, también la cuenta contable. Si ustedes buscan en el clasificador, ¿cómo se llama? En el plan de cuentas, busquen esta cuenta, la 54.500, seguramente habla sobre los ingresos de multas, por concepto de multa. Si verificamos en el clasificador de operaciones efectivas de caja, lo que está afectando en sí el flujo, ¿ya? Porque esto es lo que está afectando ya el flujo, ¿ya? Entonces tenemos ingresos por multa. A ver, verifiquemos uno de estas cuentas. La 54.500, por favor, alguien me lo puede buscar eso en el clasificador, eh, en el plan de cuentas. Tomen en cuenta que estamos utilizando tres tipos de documentos. Un documento es el clasificador presupuestario para la parte presupuestaria. El otro es el plan de cuentas, ¿ya? Para la contabilidad, para la parte patrimonial. Y otro es el clasificador de operaciones efectivas de caja. Entonces estamos utilizando un tipo de clasificador para cada tipo de subsistema, ¿ya? Dependiendo si vemos que esto afecta a los tres subsistemas, ¿no? Entonces, alguien por favor me lo puede buscar. Gary, por favor, búsqueme esta cuenta, 54.500. En el clasificador no hay esa. No, en el plan de cuentas, en el plan de cuentas, en el plan de cuentas de la contabilidad. A ver. Tenemos tres tipos de documentos, ¿no? Tres tipos de documentos. Uno es el clasificador presupuestario, otro es la parte contable, ¿no? A ver, aquí tenemos el clasificador, tenemos el manual de cuentas de la contabilidad del sector público, ¿ya? Entonces, en la parte patrimonial, yo tengo que utilizar el manual de cuentas. Entonces, aquí yo voy a buscar 54.500 y busco en el manual de contabilidad 54.500
¿Y qué me dice ahí? 54 otros ingresos, 54.5 multas, ¿ya? Y los dos ceros, digamos, ya se lo considera como que, como este clasificador es de, a ver, máximo es de 5 dígitos seguramente, ¿sí? Entonces esos dos ceros se le aumenta, se le añade, ¿no? Entonces ahí tenemos 54.500, si consideramos que vamos a aumentar los 5 dígitos, entonces sería la cuenta multas, ¿ya? Multas. Ahí tenemos también, si vemos acá en el plan de cuentas, en la parte, en la parte donde dice estado de recursos y gastos corrientes, ahí lo vemos que ya está con 54.500, con los dos ceros, ¿no? Se está considerando los 5 dígitos ahí. Y la cuenta es multas, ¿no? Y es parte de los recursos, ¿no? Aquí vemos los recursos corrientes con el grupo 5 y ya de ahí está en el grupo otros ingresos y multas, ¿no? ¿Lo pude encontrar? ¿Lo pude encontrar, Gary? Orlando está utilizando su clasificador del manual de cuentas, del manual de cuentas ¿Cuál de era el código, dice? 54.5. 54.5 o 545, ¿no? Multas, dice. Multas, ¿no? Entonces, en la parte patrimonial, Otros ingresos, multas. sí, exactamente. Entonces, en la parte patrimonial, estamos afectando esta cuenta, 54.500, ¿ya? 54.500. Si usted se fija, más abajo lo busca 54.00 y va a salir como una cuenta para el estado de recursos y gastos, ¿no? Que es un estado financiero, ¿no? Entonces, si encontramos 54.5, se sobreentiende que ahí le vamos a aumentar dos ceros, ¿ya? Entonces la cuenta en sí se anota 54.500, ¿ya? Y si veamos en el clasificador de operaciones efectivas de caja, como efectivamente esto está afectando también la parte de tesorería, está afectando la parte de flujo, ¿no? Entonces también tenemos que considerar el clasificador de operaciones efectivas de caja para el movimiento de flujo. Sería el 327. ¿Tienen ese documento a mano? Pueden buscar, por favor, el 327. A ver, yo lo voy a abrir acá. Apertura. Operaciones efectivas de caja. Ya, entonces me fijo, este es el clasificación el clasificador de operaciones efectivas de caja, busco, ¿qué número era? 327 creo que era, ¿no? A ver, 327. Entonces me fijo, coloco aquí en el buscador 327 y evidentemente vemos aquí también la cuenta multas y sanciones, ¿ya? Multas y sanciones. Entonces, esta está en la parte de los ingresos corrientes, ¿ya? Si ustedes se fijan más arriba, el principal, desde el 1.0 serían los ingresos corrientes, ¿no? Ahí tenemos. Ingresos corrientes. 1 solamente es la cuenta principal, grupo principal, ingresos totales, 1.1, ingresos corrientes, ¿ya? Luego 1.1.1, ingresos de operación, ¿ya? Ingresos de operación. Cuando nosotros estamos afectando las cuentas de operaciones efectivas de caja, estos registros nos va a ayudar
a realizar el estado financiero. ¿Cómo se llama este estado financiero que nos refleja todo el movimiento de efectivo? ¿Cómo se llama? Cuenta, inversión, financiamiento, ¿ya? El nombre completito, a ver, un ratito. El nombre completo. Cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, ¿no? ¿Se acuerdan ahí donde están los ingresos corrientes, las inversiones, ¿no? El financiamiento, y cuando los ingresos son mayores a los gastos, tenemos superávit, ¿no? Entonces, este estado, cuando nosotros estamos registrando en la parte del movimiento de flujo, que sería con la clasificación de operaciones efectivas de caja, entonces eso nos va a ayudar a automáticamente poder tener ese estado financiero. Entonces es muy importante que nosotros también utilicemos este clasificador, ¿no? Del flujo, del movimiento de flujo, para poder tener ese estado financiero, que es la cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. ¿Ya? Entonces para eso nos va a ayudar este clasificador, ¿no? Entonces, sigamos a ver con otro ejemplo. Otro tipo de registro. Aquí tenemos otro tipo de registro que sería registro de un recurso cobrado por anticipado, diferido y su regularización. Dice así: la empresa Bebidas Refrescantes, Sociedad Anónima, desembolsa a favor de la municipalidad, según abono bancario en cuenta corriente de recursos propios, 100.000 bolivianos, por concepto de anticipo de impuestos a los inmuebles por la gestión vigente. Antes de pasar a esta, ¿tienen alguna duda de lo que estamos avanzando? ¿Hay alguna duda? ¿Están entendiendo cómo les estoy explicando aquí las cuentas, de cómo se está utilizando aquí las cuentas, las fuentes de financiamiento, la cuenta patrimonial y la cuenta que afecta el flujo? ¿Alguna duda que tengan ahí? ¿Se entiende? Aquí, por ejemplo, el momento, vemos acá dice devengado y percibido. ¿Ya? Estamos devengando, o sea, aquí estamos directamente registrando la percepción, ¿no? O sea, la recepción del dinero, pero hay una parte en la parte teórica que dice que no hay percibido mientras no esté el devengado, ¿no? En este caso ya, como estamos haciendo la percepción de ese dinero, de esos fondos, entonces automáticamente se considera que también se está devengando. Y si vemos acá en la parte de la ejecución presupuestaria, estamos viendo estos dos tipos de ejecución: el flujo por un lado, ¿ya? Y también los valores brutos. Los valores brutos serían las cuentas que generan ingresos. ¿Cuáles son las cuentas aquí que están generando ingresos? Serían multas, ingresos, otros ingresos de operación, otros intereses. Y en la parte del flujo, ¿cuáles son las cuentas que están generando flujo? Sería la parte que está afectando el disponible de la empresa, ¿no? La cuenta de cuentas fiscales y otras, bancada privada, cuenta recursos propios. Esta es una cuenta de caja, ¿no? De caja, o hemos hecho de banco, ¿no? Es una cuenta fiscal, ¿no? Entonces, estas cuentas están generando flujo, ¿ya? Estas cuentas, viéndolo desde la parte de la contabilidad patrimonial, esta me está generando flujo. Y estas cuentas de aquí, que son de ingreso, me está generando los valores brutos. O sea, que son propiamente las cuentas que se le denominan ingresos, ¿ya? Esas cuentas que se denominan propiamente ingresos. Por ejemplo, para una empresa de transporte, ¿cuáles serían las cuentas de ingresos principales? Por ejemplo, eh, servicio de transporte, servicio de encomienda, servicio de transporte de carga, ¿no? Esas son cuentas principales de ingreso, ¿no? Entonces, para la parte de la contabilidad gubernamental, estas cuentas son cuentas de ingresos, ¿no? Otros intereses, otros ingresos de operación, documentos y efectos a cobrar a corto plazo, son cuentas dentro de la contabilidad gubernamental, se denomina cuentas de ingresos,
¿ya? Entonces, por eso ahí decimos, en la parte de la ejecución presupuestaria, perdón, estas cuentas de aquí se denomina cuentas de ingreso, porque estamos hablando del presupuesto, aquí, perdón, aquí la parte de presupuesto. Estas cuentas de recursos son las cuentas de ingreso y la parte del flujo, la parte del flujo serían estas cuentas de aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que en la contabilidad presupuestaria, por el concepto ampliado de recursos, por el concepto de ampliación de recursos y gastos, cuando se incrementan las cuentas de los, en este caso las cuentas del disponible, se le denomina gasto, ¿no? Gasto. Entonces aquí se está incrementando la cuenta las cuentas del activo corriente o la cuenta de disponible. Está incrementándose. Entonces ahí, este de acá sería como el gasto, este es el recurso. Y si vemos la parte del flujo, esta es la parte del flujo, ¿no? O sea, hay una relación, ¿cómo le puedo decir? Hay una relación bien estrecha, digamos, tanto la parte presupuestaria, la parte patrimonial y la parte de tesorería. Está así bien estrecha, como para que uno se dé cuenta de que se está, digamos, cumpliendo en cuanto a la ejecución presupuestaria, ya sea flujo. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde solamente van a ver el flujo, ¿ya? Van a ver solamente el flujo, y tal vez otro ejemplo donde solamente vamos a ver valores brutos, ¿no? Ya. A ver, veamos otro ejemplo. La empresa de bebidas refrescantes desembolsa a favor de la municipalidad, según abono bancario en cuenta corriente recursos propios, 100.000 bolivianos por concepto de anticipo de impuesto a los inmuebles por la gestión vigente. Posteriormente, la unidad de impuestos a los inmuebles establece, según liquidación, que el impuesto total por la gestión vigente de la empresa de bebidas refrescante es de 35.000 bolivianos, el mismo que es regularizado a solicitud escrita de la empresa. Entonces, en este concepto o en este caso, dice que la empresa de bebidas refrescantes hizo un depósito a la cuenta del municipio, ¿ya? Entonces, por concepto de impuestos, ¿no? Entonces, eso para el municipio es recursos propios, ¿no? Por los impuestos son recursos propios. Entonces, el monto dice que el monto fue de 100.000 bolivianos. Eso lo depositó y cuando se hizo el análisis o el avalúo de cuánto realmente era el impuesto, entonces el municipio determinó que solamente esta empresa debería haber pagado 35.000 bolivianos, ¿ya? Solo tenía que haber pagado 35.000 bolivianos. Entonces ahí hay un ingreso diferido, ¿ya? Para el municipio. El mismo que es regularizado a solicitud escrita de la empresa. Entonces, el municipio tiene que regularizar este ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a regularizar? Entonces, primero dice, hay que hacer un registro patrimonial y de tesorería. Entonces, el momento de registro percibido. La ejecución presupuestaria va a ser el flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ingresando efectivo, ¿ya? Pero está ingresando efectivo, pero no, eso no significa que todo eso va a ser un ingreso, ¿no? O sea, que sea un ingreso. ¿Por qué? Porque es un ingreso diferido, ¿no? Es un ingreso que todavía tiene que pasar el tiempo determinado para que realmente se convierta en ingreso, ¿no? Entonces, vemos ahí la cuenta. Cuentas fiscales está ingresando a la cuenta del municipio, recursos propios, 100.000 bolivianos, los 100.000 bolivianos lo está registrando y está, en este caso en la cuenta, en la parte del haber, está registrando un ingreso diferido, ¿ya? Un ingreso diferido o un pasivo diferido a corto plazo. Entonces esta cuenta, 20210, en este caso está afectando la parte patrimonial, ¿ya? Está afectando la parte patrimonial, pero no así la parte de los recursos,
¿ya? La parte de los recursos no lo está afectando. Solamente está afectando la parte patrimonial y la parte de tesorería. Ustedes, si se fijan acá, la parte de recursos no lo está afectando, ¿no? Porque en sí esto ya no, no corresponde que sea un ingreso mientras pues pasa, digamos, el tiempo y bueno, ya se convierta en un ingreso, ¿no? Entonces, pasivos diferidos a corto plazo, esa es la cuenta que se está utilizando, pasivos diferidos a corto plazo, la cuenta auxiliar bebidas refrescantes. Glosa dice, por ajuste de cobro anticipado de impuestos, nota, aun cuando no es propiamente el momento percibido, debido a que no se puede identificar el rubro bruto que afecta.